día de hoy estaremos viendo mis recomendaciones al estudiar la Biblia. Comenzamos. 3, 2. Hemos dado ya algunas rutinas para el crecimiento espiritual. El día de hoy te voy a dar algunas recomendaciones para poder estudiar cada una de esas rutinas, ¿ok? Mi primera recomendación: cada vez que tú vayas a estudiar la Biblia, tienes que aprender a escudriñar. Escudriñar significa estudiar de manera profunda, no solamente por encimita, sino ir más allá. Tomarle dedicación, tiempo, esfuerzo, porque la palabra nos enseña que debemos de escudriñar las Escrituras. Y en otra parte también nos menciona que debemos de escudriñarlas cada día. Es decir, que continuamente debemos estar estudiando de manera profunda la palabra de Dios. No solamente por encimita, sino ir más allá. Entonces, mira, Dios en la palabra ha escondido tesoros maravillosos y tú y yo tenemos que aprender a tomarlos y sacarlos para que puedan ser de provecho para nuestras propias vidas. Muy bien. Segunda recomendación: memorizar. Aprende a memorizar la palabra de Dios. Porque en una parte de la Escritura dice que la palabra de Cristo more ricamente en sabiduría. Es decir, que tenemos que aprender a llenarnos de ella. Lo que nos permitimos o lo que nos vamos llenando es de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a vivir, de lo que vamos a hacer día con día. Es por esa razón que tú y yo tenemos que aprender a memorizar la palabra. Uno de los versículos que a mí me ha sido de mucha bendición en los tiempos difíciles es recordar lo que dice Juan 16:33. En el mundo tendrás aflicciones, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Es una promesa de Cristo y yo la tomo para decir sí, es así. Entonces, cada vez que tú tengas una dificultad, cada vez que tú tengas algún problema, cada vez que tú tengas alguna necesidad o en tu día a día necesitas saber que puedes recordar algún versículo y ese te servirá para que tú puedas ocuparlo en algún momento de tu vida, ¿ok? Entonces es importante memorizar la palabra, tenerla aquí constantemente y continuamente. Si puedes aprenderte un versículo diario, eso sería genial. Mi tercera recomendación es comparar. Haz comparaciones en lo que tiene que ver tanto con el Antiguo Testamento, tanto con el Nuevo Testamento. El Antiguo prepara el corazón del hombre para la venida de Cristo y el Nuevo nos habla de esa venida y de lo que pasará posteriormente. Entonces hay principios fundamentales a lo largo de toda la Escritura que nos van a llevar a tener una armonía maravillosa. Cuando tú encuentres un principio en el Nuevo Testamento, ve al Antiguo Testamento que seguramente encontrarás un pasaje que tenga que ver con ese principio y eso dará una fuerza increíble para poder avanzar hacia adelante en todo el crecimiento que vas a tener de manera espiritual. Entonces también trae esa comparación. Haz un clic en toda la Escritura y eso se llama unidad de revelación. Tendrás una sola unidad para entender lo que es el propósito de la palabra en tu vida. Mi cuarta recomendación es meditar. Cuando tú aprendes a meditar la palabra de Dios, estás llenando tus pensamientos, ajustando y moldeando todo lo que hay aquí en tu cabeza a la palabra y sujeción de nuestro amado Dios. Tienes que aprender a meditar en ella, es decir, lo que tú leas en tu devocional matutino de todos los días, te va a ayudar a ti a lo largo de todo tu día. Tal vez en alguna necesidad personal que tengas, tal vez en alguna necesidad que otra persona tenga y que tú vas a poder ayudarle con la palabra que el Señor te ha dado. Entonces medita en la palabra de Dios, ajusta tus pensamientos, llénalos de la palabra. Eso nos va a ayudar a lo largo de todo el día, emprender a desmenuzar parte por parte de lo que hemos leído o aprendido y entonces empezaremos a ajustar nuestros pensamientos al espíritu de la palabra, a lo que el Señor quiere que entendamos y aprendamos en ese día. ¿Ok? Mi quinta recomendación es
no ser descuidados. Tenemos que aprender a no ser descuidados cuando leemos la palabra de Dios. ¿A qué me refiero con ser descuidados? A que tengas especial atención con aquellas palabras que no entiendes a la primera vez, porque puedes darle otro sentido si te vas con una idea, yo creo que significa esto, o yo creo que quería decir esto otro. No, cada vez que tú estudies la palabra, revisa su contexto, revisa aquellas palabras que no entiendas para que puedas darle un sentido adecuado y que tú puedas saber de lo que estás hablando. Recomendaciones que tengas a la mano o que te hagas de un diccionario bíblico y ahí puedas encontrar el verdadero significado de lo que la palabra que estás leyendo significa. En alguna ocasión a mí me pasó que cuando yo leí que no sea neófito, neófito para mí significaba, o lo que yo entendía más bien, es que era una persona muy preparada, muy docta, pero claro que no, nada que ver con eso. Lo que significaba es que no sea nuevo, que no le den cargos de autoridad a una persona nueva, y yo me fui con otro significado. Entonces eso es ser descuidado. Tuve que después, cuando estudié la palabra, buscar el significado adecuado para que yo tuviera un sentido correcto de lo que eso significaba. Entonces, que no te pase eso. Si no entiendes una palabra, búscala hasta que la comprendas, ¿ok? Y puedas encontrar el verdadero significado. No seas descuidado con la escritura. Mi sexta recomendación en esta hora es: no busques rarezas. Mira, la palabra habla de un principio fundamental, habla de Cristo y apunta a Cristo. Ese es el asunto principal de la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, cuando si tú quieres profundizar en el tema central de la palabra, profundiza sobre Cristo. ¿A qué me refiero con no busques rarezas? No vayas a pensar sobre qué dice la Biblia en relación a los ovnis, qué dice la Biblia en relación a los dinosaurios. La Biblia habla de... ¿Y tú te quedas? ¿Eso? O sea, ¿cómo? No. El mensaje central de la palabra de Dios es Cristo. Entonces profundiza sobre Cristo. No te pierdas en algunos asuntos que son muy vanos. Algunas personas buscan pensando que ahí está la revelación de cómo debes de cocinar un pavo. No, no va a venir cómo debes de cocinar un pavo, porque no es el tema de la palabra de Dios. No busques rarezas en la escritura. Busca el tema central y profundiza sobre ello. ¿Ok? Y por último, el pilón. Este es el pilón. Si habláramos de una recomendación última, pero que no por ser última es menos importante, sino todo lo contrario, te tendría que decir que practiques la escritura. Entonces, mi séptima y última recomendación es: practica la escritura. Eso es fundamental. Si tú estudias solamente, pero no eres capaz de poner en práctica lo que estás leyendo, no sirve de mucho. ¿A qué me refiero? A que hay principios que debes de obedecer y hay otros que necesitas no hacer. Entonces, a la escritura nos estará hablando de cosas que tenemos que hacer y cosas que no tenemos que hacer. Practica la palabra de Dios. Tienes que aprender a ponerlo en práctica. No solamente se trata de estudiar la palabra, sino de ponerla en práctica. En alguna parte de la escritura dice: aquel que robaba ya no robe más, ahora trabaje, y de lo obtenido de eso aprenda a dar a los que no tienen. Dé a aquellos que no tienen. Entonces, aquí vemos un ejemplo de lo que tienes que dejar de hacer y lo que tienes que empezar a hacer. Dejas de hacer lo malo para empezar a hacer lo bueno. Y entonces ahí viene a dar cumplimiento lo que es la obediencia a Dios. Mi recomendación es: practica y vive la palabra de Dios, porque realmente cuando hacemos la diferencia, o cuando el crecimiento espiritual le comienza a dar fruto, es cuando empezamos a hacer aquello que necesitamos hacer, aquello que Dios nos está enseñando para que podamos vivirlo. Entonces practica la palabra de Dios. Esa es mi mejor recomendación. La última, pero la mejor que tú puedes tener, es: practica y vive la palabra de Dios. Sé obediente a lo que Dios te está mandando en cada una de las cosas que vayas aprendiendo. Sea un versículo, sea una palabra, algo que tú entendiste, es algo breve. Practica la palabra de Dios. Haz lo bueno y deja de hacer lo malo delante de Dios. La siguiente rutina que vamos a empezar a ver en el siguiente video es la oración. ¿Qué es la oración? ¿Qué tenemos que aprender de la oración? Hay cosas maravillosas de ella. Hay cosas importantes que tenemos que aprender de la oración. Nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es John Levy. Antes de despedirme, no te olvides suscribirte si no lo has hecho y compartir el video si te ha sido de bendición, para que también puedas bendecir a otros. Hasta la próxima y bendiciones. Oh, man, fue muy largo esto, pero esperemos que haya quedado